Muchas gracias, Jorge. Y la verdad que casi no llego, porque ayer los vuelos que tomé tuvieron muchos retrasos y tenía miedo que finalmente el vuelo a San José no saliera. Bueno, llegué yo, pero no llegó mi maleta, todavía no la encuentro. Felizmente tenía una muda de ropa en mi maletín de mano, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Así que el día de hoy estoy contenta de estar aquí, pero especialmente contenta que llegué pese a todas las adversidades, vuelo, maleta, ¿no? Y también la última adversidad que logramos superar, espero, el tema de la tecnología, porque mi PowerPoint no se podía leer desde la computadora del instituto. Parece que está todo bien, pero bueno, si finalmente hay un problema técnico, no hay problema. Bueno, a ver, nuevamente muchas gracias, Jorge, por la invitación, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy aquí. Yo estoy muy contenta, la verdad, de visitar el instituto después de bastante tiempo. Yo también sigo mucho el trabajo del instituto, las publicaciones del instituto, las iniciativas del instituto, y como dice Jorge, siento que somos instituciones hermanas, instituciones aliadas, y que inclusive deberíamos hacer más cosas juntos. Yo la verdad que tenía preparada una presentación, pero les cuento que debido no a mis acontecimientos personales, sino a los acontecimientos en la región de este fin de semana, decidí cambiar un poco la metodología de la presentación. Jorge me pidió hablar sobre el tema del papel de la sociedad civil en el combate a la corrupción, y yo quería, por supuesto, hacer una presentación bastante práctica, ¿no? Porque me parece que este tema es un tema principalmente práctico, más que teórico. Sin embargo, los eventos de este fin de semana en Guatemala me obligaron a hacer un reacomodo de temas y reacomodo de prioridades para la presentación el día de hoy. Solo para estar segura, ¿cuánto tiempo tengo, Jorge? Porque ya ha pasado casi media hora. Con 3 horas ellos van a entender. Ok, ya, genial. No, tenemos tiempo hasta las 12:45. Híjole, ya, bueno. Trataré de abordar la mayoría de temas que tenía pensado, y voy a agregar uno más que ahora ha salido en tu introducción, Jorge. Pero quiero empezar... no, perdón, está en mi computadora. A ver, sí, funcionó, qué bueno. Quiero empezar con un reconocimiento a esta persona. Él es Iván Velázquez, el comisionado a cargo de la CICIG, de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado este fin de semana los acontecimientos ocurridos en el país hermano Guatemala. El presidente Jimmy Morales el día domingo a las 6 de la mañana puso en las redes un video a él, señalando que declaraba a Iván Velázquez, el comisionado a cargo de la CICIG, persona no grata en Guatemala, y ordenaba su expulsión inmediata. Este hecho insólito, la verdad, nunca he visto la declaración así a través de un video a las 6 de la mañana, un día domingo, de un funcionario internacional, hizo que los resortes, digamos, del mundo entero y sobre todo de la región y sobre todo de la sociedad civil de la región se movieran intensamente, ¿no? Y les digo, yo personalmente, esto sí no te había contado, Jorge, casi pierdo un vuelo, pero por mi culpa, porque estaba con todas las coordinaciones en el WhatsApp, en el chat, en el teléfono, tratando de hacer, digamos, de crear un movimiento de respaldo a Iván y, digamos, cuestionar o poner en cuestión o limitar la decisión del presidente guatemalteco. El domingo, estoy hablando simplemente del día de ayer, el día domingo hemos sacado comunicados, diferentes organizaciones de sociedad civil, en alianza, nos hemos comunicado intensamente las organizaciones que trabajamos más en estos temas con autoridades nacionales de países amigos, países europeos, de los Estados Unidos, porque sabemos que tienen un rol en Guatemala, no porque nos parezca que ellos deberían ordenar lo que se hace en Guatemala, sino porque sabemos que tienen un rol. Hemos hablado entre nosotras, haciendo un plan que se puede hacer, el pronunciamiento, la presentación, qué entrada, hablar con la Comisión Interamericana, hablar con la OE, etcétera, etcétera. Un trabajo muy intenso solamente el día de ayer domingo. Y quiero mencionar algo de manera especial. Hubieron unas acciones fundamentales de sociedad civil que se iniciaron la semana pasada, porque todo esto empezó la semana pasada con los rumores de que iban a sacar a Iván. Yo quiero resaltar una acción de sociedad civil fundamental, y fueron las acciones de amparo que de manera preventiva presentaron algunas organizaciones guatemaltecas ante la Corte Constitucional, para evitar, en caso
Iván fuera expulsado, su salida. Estas acciones de amparo presentadas el jueves, viernes de la semana pasada en Guatemala fueron revisadas el día domingo. Ayer la Corte Constitucional guatemalteca sesionó y amparó los pedidos, o sea, dio un voto a favor de estos amparos y dijo que la decisión del presidente de expulsar a Iván no procede. Está on hold, está pendiente, ¿no? Esto a mí me parece un hecho muy importante, que lo quiero compartir con ustedes, por varias razones. Primero, por la acción y capacidad de estrategizar de las organizaciones guatemaltecas que las hicieron pensar y decir no solamente el comunicado, no solamente la crítica, no solamente el tuit, sino también el amparo. Y en segundo lugar, la fuerza, la decisión de la Corte Constitucional guatemalteca de enfrentarse al presidente de la República, que estaba ordenando la expulsión inmediata de Iván Velázquez de Guatemala. Esto es un hecho insólito. Luego retomaremos este punto más adelante cuando hable el tema de las Cortes y la independencia judicial como una forma también de, digamos, combatir la corrupción, ¿no? Pero quería empezar con eso, con un reconocimiento a Iván. Y justamente porque empiezo con eso es que cambié un poco, como les decía, el orden de mi presentación. Yo quería hablar de aquellos mecanismos ad hoc, heterodoxos, no sé si se ve bien. Igual yo lo voy a leer, ¿no? El título dice Mecanismos heterodoxos de combate a la impunidad, CICIG, MASI y GIEI, Grupo de Expertos Independientes de Ayotzinapa. Yo quería hablar de estos mecanismos ad hoc o heterodoxos al final de mi presentación, porque evidentemente es lo más reciente, lo más nuevo, está, digamos, en todos los medios, ¿no? Pero, pues ya que empecé con el tema CICIG y el tema Iván, voy a seguir con esto, ¿no? La CICIG, la MASI y también el Grupo de Expertos de Ayotzinapa, como lo veremos en un segundito, son, digamos, los tres mecanismos ad hoc, o yo los llamo heterodoxos, creados al amparo del derecho internacional y con el cobijo, digamos, de un órgano o de una institución intergubernamental, creados con el objetivo de colaborar con los estados en el combate a la corrupción y a la impunidad, ¿no? En general, con sus diferencias, y acá me refiero a la CICIG y a la MASI, ¿no? Tienen facultades de investigación, tienen facultades de denuncia, tienen facultades de colaboración y asistencia a las instituciones estatales a cargo de la investigación de estos graves casos de corrupción, y también pueden formular recomendaciones para reformas institucionales. Esto, la CICIG y la MASI, ¿no? El GIEI es un órgano algo diferente, no sé si ya se abordó en días anteriores, pero si uno se pone a pensar, tiene un esquema similar a la CICIG y la MASI. El GIEI es el grupo de expertos independientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó para apoyar también al Estado mexicano en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Se crea al amparo del derecho internacional y se crea con el cobijo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los tres mecanismos, como ustedes pueden ver, son heterodoxos, son ad hoc, no estaban en los libros, no es algo que existía desde hace mucho tiempo. Básicamente se lo inventaron, ¿no? Para abordar esta situación de corrupción generalizada, macrocriminalidad, cooptación de los estados, de nuestros estados por los grupos criminales, ¿no? Yo creo que, digamos, la relevancia que están teniendo estos mecanismos me llevó a considerarlos y a tomarlos en cuenta en esta presentación. Ahora, no voy a poder hablar 1000 horas sobre esto, podemos desarrollar más los tres mecanismos a la hora de las preguntas, pero quería resaltar el papel de la sociedad civil en relación a estos tres mecanismos, ¿no? Uno, las organizaciones fueron clave en la creación de estos mecanismos, ¿no? En el caso de la CICIG, como podrán ver ahí, bueno, ahí está solo mencionado, ¿no? En realidad, como decir, la patada inicial la dieron las organizaciones guatemaltecas, ya que llevaban los casos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado y que veían cómo esos defensores eran criminalizados o hasta asesinados. Ellos promovieron, empujaron
por un órgano, digamos, que llegara, amparado por Naciones Unidas, a investigar estos casos. Esta propuesta no pasó el filtro de la Corte Constitucional por diferentes razones, pero básicamente porque de alguna manera la Corte Constitucional consideraba que esto realmente era demasiado, o sea, como que para ellos era como una injerencia demasiado grande en la soberanía nacional. Y luego son estas organizaciones las que en diálogo con el gobierno y otros actores discuten la posibilidad de otro mecanismo, quizás con poderes más limitados. Es de ahí que aparece la CICIG como un órgano encargado de apoyar las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Guatemala, coadyuvar y eventualmente conjuntamente abrir casos, investigar casos, ser querellante adhesivo, como usan la frase que usan en Guatemala, ¿no? Pero la sociedad civil, reitero, fue fundamental en la creación de la institución. En segundo lugar, la MASI. La MASI se crea un poco, digamos, bueno, ya muchos conocerán la situación en Honduras, pero hubo... genial, vino Juan, ya les habrá contado, pero digamos, esto viene de muchos años, la situación en Honduras es muy dura, pero hubo quizás un evento desencadenante, diría yo, que fue el caso del Seguro Social, que ya les habrá contado Juan, ¿no? Un gran desfalco al Seguro Social, autoridades implicadas, miembros del poder político implicados, personas muertas porque también las medicinas las adulteraban, vendían medicinas adulteradas, personas muertas en relación a este caso, ¿no? Y fue, bueno, esto promovió una movilización ciudadana muy fuerte, ¿no? Se creó el grupo de los indignados, ¿no? Y realmente ellos se pusieron como objetivo poner el tema del combate a la corrupción y concretamente a través de un mecanismo internacional. Yo recuerdo, fueron a Washington, diálogos con el secretario general de la OEA y finalmente el secretario general de la OEA, en coordinación con el gobierno hondureño y con el aporte de sociedad civil, crean la MASI en el año 2005, ya Juan les habrá contado, yo no me voy a extender. En el caso del grupo de expertos de Ayotzinapa, un poquito diferente. Ahí fueron las víctimas y sus abogados los que desencadenaron este mecanismo, ¿no? La creación de este grupo de expertos de Ayotzinapa para apoyar al Estado mexicano en la investigación del caso de los 43 estudiantes. Pero, y esto es lo que quiero resaltar, fue el trabajo de las organizaciones mexicanas lo que hizo que el trabajo del GIEI tuviera un efecto cascada, tuviera un efecto movilizador, tuviera un efecto terremoto, diría yo, en la mente, en la cabeza de las personas y creara un momentum en México, que es el que yo creo que vive ahora, que es esta como convicción de parte de la ciudadanía y la sociedad civil que el principal problema de México es el de la impunidad. Y el de la impunidad por corrupción, por graves violaciones de derechos humanos, principalmente, pero en general por todos los delitos que se cometen en México. O sea, el principal legado del grupo de expertos de Ayotzinapa, desde mi punto de vista, no solo fueron sus aportes en el caso, ¿no? Faltó investigar esto, se debió seguir esta línea de investigación, sino creo que el principal legado del grupo de expertos es la radiografía que hacen del sistema judicial mexicano y la lección que dejan en el sentido de si se puede. Si ustedes analizan cuáles son, y estos son los problemas del sistema judicial penal mexicano, sí se puede. Y los principales problemas del sistema judicial mexicano no son necesitamos más salones o necesitamos más tribunales, sino necesitamos independencia y capacidad de realizar las investigaciones. Bueno, estos tres mecanismos, como digo, fueron fundamentales para el nacimiento, pero también para el fortalecimiento de estos mecanismos. Y en estos tres casos, las organizaciones usaron los productos de estos mecanismos para promover agendas más estructurales y a largo plazo, como menciono ahí. Solo para graficar y para que yo pueda tomar agua, acá hay una foto, por ejemplo, de las manifestaciones. Uy, no, me confundo. Acá hay una foto de las manifestaciones en Guatemala cuando la CICIG con la Fiscalía
ordenaron la detención del presidente Otto Pérez Molina y luego la vicepresidenta. O sea, en ese momento en Guatemala se creó un momentum, la ciudadanía estaba en las calles, se crearon grupos ciudadanos muy importantes de jóvenes, ya no me da tiempo para entrar en eso, pero Justicia Ya, Guatemala Hoy, grupos de jóvenes que no sabían cómo canalizar su frustración y sus ganas de cambios. Estos grupos de jóvenes se encuentran con los grupos más tradicionales de derechos humanos, marchas, manifestaciones, el presidente al bote, como se dice. Honduras, Honduras, la marcha de las antorchas, ¿no? Estas marchas se dieron durante varios días, varias semanas, ¿no? Y también movilizaron a muchísima gente, pero crearon en los jóvenes estas ganas de hacer algo, se agruparon alrededor del grupo de los indignados, entraron en diálogo con el gobierno, y bueno, de ahí nace pues la MASI, ¿no? Como ya lo habrá explicado Juan. El grupo de expertos de Ayotzinapa, ¿no? Ellos fueron los 5 miembros del grupo de expertos. Está Carlos Beristain, médico y psicólogo. Está Nancy Buitrago, fiscal colombiana. Claudia Paz y Paz, ex fiscal de Guatemala. Francisco Cox, un abogado chileno. Y Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, ¿no? Acá una manifestación. En fin, como digo, lo más importante del trabajo del grupo fue, el legado más importante es la radiografía del sistema judicial y las recomendaciones para su cambio y su reforma, no en la línea de lo que tradicionalmente se dice, necesitamos juicios orales, necesitamos más jueces, no, sino en la línea de lo que México realmente necesita, independencia de los jueces, decisión política, en fin, lo que en realidad falta en ese país. Pero bueno, tengo que retroceder un poquito, porque esto es, digamos, lo último que ha pasado en el tema de, digamos, mecanismos heterodoxos o ad hoc de combate a la impunidad, de combate a la corrupción y a la impunidad en América Latina. Pero ¿cómo llegamos acá? Todo eso ha sido un proceso, esto es como, digamos, lo último de ese proceso, pero ¿cómo llegamos aquí? Y yo quería mencionar algunos puntos en el cómo llegamos aquí, porque, bueno, podríamos hablar de 20 temas, pero no hay tiempo, así que quiero resaltar algunos. Quiero empezar también haciendo un reconocimiento al trabajo de Transparencia Internacional, ¿no? No sé si acá hay miembros relacionados con Transparencia, yo no tengo ninguna relación. Ah, bueno, sí, genial. Bueno, sí, Carlos. Pero quería empezar haciendo también un reconocimiento al trabajo de Transparencia, no porque no haya otras organizaciones que hagan un trabajo excelente, pero creo que ellos, reconozco el haber puesto la semillita y el haberse propuesto, digamos, poner el tema del combate a la corrupción en la agenda mundial. Claro, nosotros en América Latina luego tomamos eso y lo adaptamos a nuestras necesidades, ¿no? Pero realmente quienes fueron los primeros que tuvieron como objetivo poner el tema del combate a la corrupción en la agenda mundial fueron ellos, ¿no? Y bueno, durante los 90s yo creo que promovieron muchas iniciativas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, crearon el llamado Índice Global de Percepción de la Corrupción, que ahora para nosotros es muy normal, los índices, ¿no? A ver, ¿cuál es el país más corrupto? Eso no era tan normal en los 90, a inicios de los 90 eso no existía. Y realmente ellos fueron los primeros que sacaron este Índice Global de Percepción de la Corrupción. Ya a mediados, segunda mitad de los 90, ya las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el BID, empiezan a hablar del cáncer de la corrupción, ¿no? En el 97, por ejemplo, en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, se firma la Convención contra la Corrupción, gran avance. También en esos años se firma un acuerdo que a mí me parece muy importante, la verdad. Es un acuerdo que se toma en el marco de la OECD, de la Organización de Colaboración Económica y Desarrollo, principalmente de países europeos, pero también otros países, ¿no? Y ahí se aprueba esta, no sé, convención, tratado, acuerdo, no sé cómo lo llaman ellos, para perseguir penalmente actos de corrupción cometidos en el extranjero. O sea, si yo, empresaria canadiense, bueno, no canadiense, empresaria francesa, ya tengo negocios en Angola, ya, y corrompo a las autoridades de ese país,
soborno al presidente o al ministro de Energía y Minas para que me dé a mí tal concesión. Bueno, eso ahora puede ser perseguido penalmente en Francia. Cosa que, digamos, para los no abogados, a ver, lo explico. Normalmente el derecho se aplica por acción, o sea, el derecho tico, digamos, se aplica por delitos cometidos aquí. No se aplica por delitos cometidos en Perú o por delitos cometidos en Estados Unidos. Esa es la regla. Y esa regla tiene muy pocas excepciones. Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? O sea, la posibilidad de perseguir en un país a una persona por haber cometido delitos en otro país, en este caso corrupción. Fue un avance muy importante y realmente le dio al tema de corrupción, bueno, el título de crimen internacional, porque pues la jurisdicción de los estados se ampliaba para perseguirlo. Esto a mí me parece muy importante. Ahora, todo esto ocurrió en los 90s, ¿no? Y podríamos hablar mucho tiempo sobre esto, sobre todas estas iniciativas muy importantes, pero quiero regresar a la región. ¿Qué pasaba en América Latina mientras pasaba todo esto en el mundo? Me adelanté un poquito. Bueno, está bien. A ver, mientras todo eso pasaba en el mundo, digamos, en América Latina vivíamos otro proceso, totalmente diferente. Bueno, no totalmente, pero diferente. En los años 90, en América Latina, ¿no? Muchos de ustedes, quién sabe, no habían nacido, no lo sé, o eran muy chicos, otros sí se acuerdan, pero realmente en los 90 fue una década en la que en América Latina recién estábamos saliendo de dictaduras, de gobiernos militares, de conflictos armados internos, de patrones, de situaciones de patrones de graves violaciones de derechos humanos. Recuerden nomás que los acuerdos de paz en El Salvador se firman el 92, y poniendo fin al conflicto armado interno en El Salvador. Los acuerdos de paz en Guatemala se firman el 96, ¿no? En el caso del Perú, el año 2000 fue el año en que el presidente Fujimori se va a un evento, creo que a Malasia, y renuncia por fax, porque ya se le cayó todo y ya se empezó a descubrir toda esta trama de corrupción con su asesor principal y los videos. Estábamos en otra, ¿no? Nosotros estábamos tratando de pasar de estos gobiernos a gobiernos democráticos, democráticamente elegidos, respetuosos del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Y en ese escenario, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos, digamos, que son quizás las que tenían en ese momento más afinidad con el sistema interamericano, estaban dedicadas principalmente a dos cosas. Una, al litigio, pero al litigio de casos de graves violaciones de derechos humanos. Y en segundo lugar, también al análisis y a la reflexión sobre reformas institucionales, ¿no? Reformas institucionales, sobre todo en el sector justicia. Y ahí quiero hacer, digamos, resaltar una idea, ¿no? O sea, no es que no se trabajara el tema corrupción, yo creo que sí se trabajaba desde las organizaciones de sociedad civil que trabajaban derechos humanos, se trabajaba, pero con otros nombres y otros ángulos, ¿no? Ese fue el periodo en el que las organizaciones trabajamos mucho los temas de independencia judicial, por ejemplo, mucho los temas de selección de jueces de altas cortes. Ya empezamos a entrarle al tema de transparencia en el sector justicia, empezamos a entrar al tema de acceso a la información judicial y por supuesto también a los temas de corrupción judicial, pero que si uno revisaba la información nos damos cuenta que ahí estábamos pasando del análisis de lo que se llama petit corruption, ¿no? O sea, el soborno, a estos mecanismos más institucionales de corrupción en las instituciones de justicia. ¿Y por qué? O sea, digamos, ¿cuál era la gran hipótesis que teníamos las organizaciones de derechos humanos en la región? A ver, nuestra hipótesis es que, saliendo de estos procesos o pasando o estando viviendo estos procesos de transición hacia de dictaduras, de conflictos armados, hacia gobiernos democráticos y respetuosos de los derechos humanos, o sea, uno de los temas identificados en todos estos procesos como fundamental
y que estaba contemplado en los informes de nuestras comisiones de la verdad, etcétera, era el rol de la judicatura. O sea, las judicaturas de la región no jugaron el papel que debieron jugar durante estos procesos anteriores, ¿no? Y el principal problema de la judicatura no era necesariamente la corrupción pequeña, el te doy 10 soles para, o te doy 10, no sé cómo se llama la moneda aquí, colones para que me apures esto. No, eso existía, por supuesto, pero el problema más importante era el de las influencias indebidas hacia los jueces y fiscales. Y dentro de estas influencias indebidas, algo que también fuimos descubriendo con el tiempo era que estas influencias que venían de los otros poderes del Estado, llámese poder legislativo o ejecutivo, eran las menores. Las principales empezaban a venir desde dentro del poder judicial. Ese fue como uno de los principales hallazgos de esta década. O sea, ya no era como antes que el presidente llamaba, el presidente o el diputado. Ahora las principales presiones venían desde dentro del Poder Judicial. ¿Y cómo se daba esta dinámica? Bueno, lo que había ocurrido era lo siguiente. Los grupos de poder, los grupos económicos, el crimen organizado, los grupos ilegales, etcétera, se habían dado cuenta que la manera más sencilla de controlar todo lo que pasaba en el Poder Judicial era controlando las cabezas. ¿Para qué te preocupas controlando a 1000 personas si con controlar 3 ya puedes controlar todo? Y por eso es que empezaron a controlar los procesos de selección de jueces de altas cortes, de jueces de Corte Suprema, de jueces de Corte Constitucional. Entonces, porque controlando esos procesos podían controlar el resto de la judicatura. Por eso es que el trabajo principal o uno de los temas más importantes de las organizaciones en ese periodo fue los mecanismos de selección de jueces de altas cortes, ¿no? Estos son unos ejemplos de algunas, no quiero hacer publicidad, pero tenía a la mano esos informes nuestros, ¿no? Que muestra un poco la evolución del tema de independencia judicial pura y dura. Entramos en el tema de transparencia, corrupción, ¿no? Y aquí, selección de miembros de altas cortes e independencia judicial, lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritos. Digamos, nosotros no teníamos un área que se llamara corrupción en DPLF, pero hacíamos todo ese trabajo y nosotros estábamos combatiendo la corrupción, porque la forma en que los poderes judiciales de América Latina estaban tomados era tomando los procesos de selección de altas cortes. Y ¿saben? El día de ayer, cuando vi que la Corte Constitucional en Guatemala declaró fundado el amparo y dijo no se aplica la decisión de Jimmy Morales, y vi quiénes eran los miembros de la Corte Constitucional y me acordé que como otros grupos monitoreamos la elección de esos jueces, evitamos que se colaran los que querían, los grupos ilegales que entraran, nos peleamos, fuimos, presentaciones, cabildos, ¿no? Y ves el resultado y dices, bueno, tuvo sentido todo este trabajo de locos. Ayer lo pude ver cuando vi esa foto, la magistrada Porras, la otra, o sea, bueno, de eso se trata, justamente, de eso se trata, ¿no? Bueno, a ver, que ya no voy a poder hablar de todo, entonces, quería resumir toda esta parte, ¿sí? Ah, bueno. De todo esto que comentaba, que pasó en la región, ¿no? ¿Cuáles son como las lecciones, digamos, que podríamos compartir? Algunas reflexiones sobre este proceso, ¿no? A ver, las organizaciones en América Latina se preocuparon de manera especial en promover la independencia de los jueces y fueron un actor fundamental en el análisis de este tema en América Latina a través de estudios prácticos y análisis de casos y situaciones, como comenté hace un momento. Fueron las organizaciones las que metieron el tema de transparencia judicial, de rendición de cuentas, y fueron también las organizaciones las que hicieron ese trabajo empírico y pusieron en la agenda hemisférica los temas de selección de jueces de altas cortes. Otro de los temas que también empezaron a impulsar las organizaciones, que me parece fundamental y que todavía yo diría no está totalmente en la agenda hemisférica, pero que es fundamental, es el análisis de los procesos de selección, evaluación y sanción
del resto de jueces, el trabajo que normalmente hacen los consejos de la magistratura, porque ahí está la otra caja de Pandora. ¿Quién elige a los que eligen? Ya hemos visto en países como el mío, yo soy peruana, tenemos un consejo de la magistratura genial, si uno revisa la ley, el diseño, todo es maravilloso, un ejemplo para el resto del mundo, pero hemos tenido unos casos de corrupción, o sea, de consejeros que eligen a sus amigos o que eligen a las personas indebidas. ¿Pasó algo? Sentí un... ¿Alguien se desmayó? Y bueno, ahí hemos encontrado también otra caja de Pandora, y es que estos grupos interesados en controlar los poderes judiciales ya no solamente se meten con el tema de la selección de jueces de altas cortes, sino también con el tema de la selección de los que eligen a los jueces, para que a través de ellos puedan meter a los que ellos quieren y que los van a beneficiar, ¿no? En fin, esas son como algunas lecciones aprendidas de este proceso en América Latina que me parece muy rico, muy importante y sobre el que podemos dialogar después. Y yo creo que los resultados se pueden ver. Les he puesto un ejemplo muy concreto del día de ayer. Aquí les voy a mostrar otros ejemplos. Son de mi país, no me quise meter con otros para no herir susceptibilidades, pero tenemos a un presidente en la cárcel, Alberto Fujimori, condenado a no sé cuántos años por corrupción y también por graves violaciones de derechos humanos. Por los dos delitos, todo era parte, digamos, la acusación principal es que había un aparato organizado de poder en el Perú para corromper, para matar, para asesinar, en fin. Y que el cabecilla de este aparato organizado de poder era él. Él está condenado creo que a 20 años de prisión, no sé. Hace un mes, el 28 de julio del año pasado, era presidente Ollanta Humala, la primera dama Nadine Heredia. El 28 de julio pasado ellos estaban en el desfile militar, hoy están en la cárcel, en prisión preventiva. Y esto tiene que ver con otro gran tema, Odebrecht, que seguramente ya lo habrán discutido aquí hasta el cansancio. El caso Odebrecht también llegó al Perú y, digamos, no he leído el expediente, pero está más o menos, todo indica que ellos recibieron dinero ilegal de Odebrecht para financiar su campaña política. Y luego tenemos a Alejandro Toledo, que también fue presidente del Perú y que todo indica... reitero, no he leído el expediente, pero todo indica que habría recibido una coima, una coimisión, como dicen, por haber dado, no sé, autorizado no sé qué carretera, en fin, ¿no? Está con orden de captura. Él vive en Estados Unidos, pero también tiene una orden de captura y su proceso está vinculado con el caso Odebrecht también. Y luego podremos conversar más sobre este tema, ¿no? Pero quería poner algunos ejemplos muy prácticos. Estos son otros también. Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, presidente y vicepresidenta, también están en la cárcel, ¿no? Y como digo, podemos discutir 1000 horas, ¿no?, sobre esto, pero el hecho concreto es que estas altas autoridades están en este momento en la cárcel o con orden de captura por acusaciones de corrupción, ¿no? Y en ese escenario, el papel que tuvo la sociedad civil, por todo lo que he venido comentando y también por su participación y colaboración en casos concretos, como veremos ahora, fue muy importante. Y a eso voy, casos concretos, ¿no? Yo quería aterrizar, me había pedido Jorge que me detuviera y que contara en detalle algunas experiencias concretas, ¿no?, de trabajo desde sociedad civil en el combate a la corrupción. Yo lo estuve pensando y también no quería dejar de mencionar a uno. Entonces, bueno, me fui quizás a lo más sencillo, que es, volví a una institución donde yo trabajé en Perú, que es el IDL, y que soy testigo de cómo ha evolucionado en el trabajo y un poco ha seguido esta línea que les he contado en el tiempo y, digamos, el aporte que ha hecho, el impacto que ha tenido en el combate a la corrupción real, no teórica, sino real, ha sido y es fundamental, ¿no? El Instituto de Defensa Legal nació como una organización de derechos humanos en el Perú que, como dije hace un rato, lo que hizo en sus orígenes era abordar como las consecuencias de la violencia política en el Perú, ¿no? Litigaba casos de graves violaciones de derechos humanos,
hacía propuestas, análisis, estudios, ¿no? Era una organización de referencia en el Perú por todos los temas y todos los campos a los que llegaba, ¿no? Los últimos años, el instituto, como todas las instituciones, un poco que se reinventó y se redefinió, ¿no? Y pasó, digamos, a crear algunas áreas que no eran pues las tradicionales de las organizaciones de derechos humanos en la región. Yo, bueno, no sabía exactamente qué poner, así que hice esta foto de su página web, ahí verán, ¿no? Que ahora el IDL tiene una radio, el IDL tiene una revista, el IDL tiene una sección que se llama IDL Reporteros y también tenía, ya se acabó, un programa de televisión. Y a través de toda esa estrategia, digamos, multitemática o multimetodológica, trataban de pues tener un impacto importante en el Perú, ¿no? O sea, la razón por la cual quiero resaltar el trabajo del IDL es porque siento que pensó creativamente, que no se quedó solamente en como las líneas tradicionales de una organización de derechos humanos, sino que decidió ampliar su mirada, llegar a nuevas constituencies, a nuevos grupos interesados y usar nuevas formas de trabajo. Yo diría que hay dos de estas secciones que son fundamentales el día de hoy en el trabajo de IDL. Uno es el programa de radio. IDL Radio es el único programa que hay en el Perú todos los días en una radio que es independiente, porque si ustedes se ponen a pensar, todas las radios normalmente, o el 90%, bueno, el 80% de las radios que están disponibles para escuchar, tienen una agenda, alguien les paga, alguien compra la propaganda, ¿no? Pero en este caso, el programa de radio del IDL es un programa que, como otro programa de una ONG, está financiado por la cooperación internacional. Entonces, digamos, no tiene pelos en la lengua. Y con los años se ha convertido en el único referente de total independencia que hay en la radio peruana. Y cada día ustedes escucharán ahí entrevistas, actores, que están, digamos, estando en ese momento en las discusiones nacionales, pero desde una perspectiva absoluta y totalmente independiente. Voy a avanzar un poquito para enseñarles. Este es el programa, se llama No hay derecho, y este es su director, que es Glatzer Tuesta, que también ha pasado por aquí muchísimas veces. Glatzer es periodista, fue director del IDL, pero ya es un líder de opinión, y los últimos... Yo me acuerdo, cuando yo trabajaba en el IDL, él era practicante, o sea, yo también estaba empezando, él era practicante, él está ahí 20 años y fue desarrollando sus capacidades y es actualmente un líder de opinión. Entonces, él tiene la capacidad de llevar todos estos mensajes mucho más allá de lo que podría llegar una ONG tradicional. Luego tenemos este grupo. IDL Reporteros. IDL Reporteros es otra sección, otra división dentro del IDL que está dirigida por Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti es un periodista muy conocido en el Perú también. IDL Reporteros decidió involucrarse a fondo en el caso Odebrecht, ¿ya? A diferencia de otras organizaciones tradicionales de derechos humanos, IDL decidió involucrarse a fondo en el caso Odebrecht y ha sido un actor clave, junto con la Fiscalía y junto con la Procuraduría, en buscar información, en encontrar información y en difundirla públicamente. Yo creo que Toledo no tendría una orden de captura, creo que Humala y Nadine no estarían en la cárcel ahora si es que IDL Reporteros no hubiera sacado toda esa información a la luz pública. Reitero, el trabajo de la Fiscalía ha sido fundamental, el trabajo de la Procuraduría también, pero ellos, con esa independencia que tenemos las organizaciones, han difundido mucha información fundamental que han puesto entre la espada y la pared a la Fiscalía y no le han permitido, digamos, obviar o no hablar de algunos temas fundamentales, ¿no? El IDL también, por supuesto, sigue trabajando los temas tradicionales que mencionaba hace un momento, pero, reitero, ahora tiene estos dos grandes programas, ¿no? Que no existían. Conversaba con el colega hace un rato que me preguntaba por una colega del IDL que dirigía el programa de defensa, ¿no? Ya no existe, ella ya no trabaja, el programa de defensa ya no existe. Ahora son otras las prioridades. Las prioridades de la institución es difusión, ¿no? Radio y periodismo. Eso en el caso del Perú. Ahora quiero
llegar a México, ya un poquito para ir terminando la presentación y abrir el diálogo. Quiero cerrar esta presentación, conversación el día de hoy hablando de México, pues, ¿no? Yo creo que, bueno, muchas razones, ¿no? Pero la principal es porque yo personalmente pienso que es uno de los países que está atravesando por una de las situaciones más complejas. Yo, desde mi punto de vista, y ahí es lo que yo pienso, ahora con el fin de la guerra en Colombia, en México es el único país donde se cometen violaciones graves de derechos humanos diariamente, ¿no? No hay otro país en la región donde esto ocurra. Esto lo vivimos todos los países. Lo vivió Perú, lo vivió Argentina, lo vivió Chile, lo vivió Colombia. El día de hoy, para mí, México es el único país que tiene un patrón sistemático de graves violaciones de derechos humanos. Y en ese escenario, el papel de la sociedad civil en México ha sido distinto, muy distinto al papel que las organizaciones han jugado en otros países. Desafortunadamente, y quiero ser muy cuidadosa con mis palabras para que no se me malinterprete, creo que los procesos políticos que vivió México hicieron que la sociedad civil en ese país avanzara a un ritmo y con una fuerza distinta a lo que vimos en otros países, ¿no? Como Argentina, donde la sociedad civil fue la que empujó los juicios contra los represores y sacó el tema de los desaparecidos, como Chile, como Perú, que fuimos los que estuvimos detrás de la detención de Fujimori. En México este proceso ha sido diferente y quizás, no lo sé, tiene que ver con la distancia, la ubicación geográfica del país, el tamaño, el hecho que tuvo un gobierno por 70 años, no hubo alternancia, tampoco hubo un conflicto armado interno, como lo conocemos en América Latina a nivel tradicional. En fin, diferentes razones por las cuales la sociedad civil se desarrolló a un ritmo y con una fuerza distinta al resto de la región. Felizmente, la buena noticia es que esta situación está cambiando. Y los últimos, diría, 3 años, hay un movimiento de sociedad civil muy importante en México, rejuvenecido, renovado, con energía, con ganas, que se ha venido como aglutinando alrededor de diferentes iniciativas, ¿no? Una muy interesante que quería mencionar aquí se llama Iniciativa 3x3, que fue básicamente el impulso de organizaciones más vinculadas a los temas de corrupción, ¿no? De hecho, liderada por Transparencia México y organizaciones y personas y ciudadanos, pero no necesariamente del mundo de derechos humanos, sino organizaciones que veían otros temas. Se aglutinaron alrededor de una iniciativa que era promover una ley que obligara a los funcionarios públicos a presentar 3 declaraciones. Una declaración de sus bienes, una declaración de sus conflictos de intereses y, en tercer lugar, sus declaraciones de impuestos. Esto, que suena muy obvio para algunos países, en México no era nada obvio y no era obligatorio, ¿no? Y bueno, ellos impulsaron esta iniciativa, se aliaron con sociedad civil, se aliaron con grupos de jóvenes, muchísimas organizaciones salieron a las calles a pedir firmas, ¿no? Fue realmente un gran movimiento que luego se convirtió en la Ley 3 de 3, ¿no? Que fue, yo diría, el primer gran éxito de sociedad civil mexicana de los últimos años. No solo por lo que se logró, que fue esta ley con una serie de temas muy importantes de combate a la corrupción, sino también porque logró este aglutinamiento social alrededor de una iniciativa. Fue tanta la energía y tanta la fuerza de esta iniciativa 3 de 3, acá les quería mostrar la página web del grupo. Ustedes aprietan, por ejemplo, la foto de una de estas autoridades y aquí pueden ver su declaración de impuestos, su declaración de intereses, su declaración de bienes. No todos las han subido, entonces no están la de todos, ¿no? Pero es accesible al público. Bueno, esta iniciativa fue tan fuerte, tan exitosa y convocó tanta energía que decidieron ir por más y crearon esta otra iniciativa que se llama Vamos por Más, aglutinando a más actores, a un espectro mucho mayor. Inclusive nombraron como embajador a un actor mexicano, no me acuerdo cómo se llama, Diego Luna creo,
como para que sea el que presente la iniciativa. ¿Para qué? Para llegar a más y más y más grupos de interés. Esta iniciativa Vamos por Más se presentó el año pasado con una agenda de objetivos y uno de los objetivos era el de tener en México una fiscalía que sirva para las necesidades de los mexicanos hoy, ¿no? Según diferentes investigaciones, el nivel de impunidad que hay en México es más o menos el 97%, o sea, solo el 3% de delitos llegan hasta el final de una investigación, y ni qué decir de las graves violaciones de derechos humanos y ni qué decir de los graves casos de corrupción. Entonces, la iniciativa Vamos por Más decide trabajar alrededor de esta iniciativa por una fiscalía que sirva, y en paralelo, las organizaciones de derechos humanos mexicanas también se involucran en esta iniciativa, bueno, esos son los que forman parte de Vamos por Más. Este es un grupo también de Designaciones Públicas, otros grupos, Vamos por Más, y bueno, quizás retrocedo un poquito, esto me lo comí. Yo les dije, ¿no? ¿Cuál era la iniciativa de una de las iniciativas de Vamos por Más importante? El buscar una fiscalía que sirva en México. ¿Por qué? Este es el desencadenante, ¿no? Y quizás eso es un pequeño detalle, pero lo voy a contar rápidamente. En México, lo que tienen el día de hoy es una Procuraduría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo. Ya están las normas, ya está la reforma constitucional y México en poco tiempo va a tener una Fiscalía General independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que quieren las organizaciones, lo que queremos todos, es que este pase de Procuraduría General a Fiscalía no sea una pantalla, no sea una simulación, no sea simplemente un cambio de nombre. Lo que quieren las organizaciones es que esta nueva institución sea independiente y capaz de investigar y de procesar los casos que se viven en México en el día a día. Entonces, y en ese escenario, el Poder Ejecutivo nombra a un nuevo procurador y básicamente hace una reforma constitucional para que él sea el que automáticamente pase a ser el primer fiscal general. Esto desencadenó la rabia ciudadana, porque, o sea, ya, tú creas la nueva institución, pero a tu aliado, a tu abogado, porque este señor fue abogado del PRI, abogado del presidente, o sea, a él lo nombras ahora, cambias la ley para que pase automáticamente, como dicen los mexicanos, eso no se vale, ¿no? Entonces, ahí esto fue lo que desencadenó todo este movimiento de sociedad civil, como dicen, ¿no? Claman ONGs de todo el país que ello, Cervantes, ¿no? No es ni idóneo ni legítimo. Inclusive hay una cosa muy chistosa que quería compartirla, se llama el corrupcionario, fiscal carnal. A él lo llaman fiscal carnal porque en México carnal es como un amigo, ¿no? Entonces le dicen, él es el fiscal carnal, pues porque es íntimo amigo del presidente, ¿no? Bueno, y ahí, como digo, esto desencadena también dentro de las organizaciones tradicionales de sociedad civil, de derechos humanos, un movimiento por una fiscalía que sirva, ¿no? Y empieza como un gran motor, una gran ebullición en México por una fiscalía que sirva, ¿no? Discusiones, infografías, eventos, discusiones, cabildeos. No es fácil, ¿ah? No es fácil, actividades por una fiscalía que sirva. Gobierno espía, pronunciamientos también del grupo, y el grupo Fiscalía que Sirva también aglutina como a 100 organizaciones y personas independientes, ¿no? Inclusive fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos una audiencia sobre el tema, informe, situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México. Y bueno, no me quiero adelantar, creo que lo más bonito de todo esto, y por eso conté toda esta historia, es que estas dos iniciativas, Vamos por Más y Fiscalía que Sirva, decidieron unirse, porque se dieron cuenta que juntos tienen más fuerza y tienen más capacidad de tener impacto, de lograr cambios, de enfrentarse al Estado. Digamos, enfrentarse técnicamente al Estado. No fue sencillo, tuvieron diálogos, discusiones que yo escuché, no participé porque eran mis colegas de la oficina, para ponerse de acuerdo entre ambas iniciativas, porque Vamos por Más tenía como algunas ideas de cómo debía ser la nueva fiscalía que Sirva tenía otras ideas, no fue fácil, pero la buena noticia es que el día de mañana
y esta es la primicia, se juntan, Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, crean alianza para promover una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma y eficaz. Te invitamos a conocer la propuesta y a participar en el evento público. Vamos por una Fiscalía que Sirva. Yo reitero, como dije hace un momento, esto también es una iniciativa inédita, juntarse porque saben que juntos pueden lograr muchísimo más que por separado, ¿no? Yo creo que eso es una experiencia muy, muy linda y espero que mañana puedan seguir también en vivo porque todas las organizaciones van a pasar en vivo esta actividad. Finalmente, y hay muchos temas que no he podido mencionar, quería darle la palabra a Carlos de la República Dominicana para que nos cuente un poco de la experiencia de la Marcha Verde en la República Dominicana, muy interesante. Quería contarles sobre el panel que hemos creado Sociedad Civil para evaluar nosotros o unos panelistas elegidos a los candidatos, a los nominados para la Comisión Interamericana y la Corte. Se los puedo contar más adelante, una experiencia muy linda, pero quiero cerrar con algunas ideas de oportunidades, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo quisiera dejar aquí el mensaje que pues el tema de los mecanismos heterodoxos o ad hoc es muy importante, hay que monitorearlos, hay que verlos, hay que apoyarlos, hay que pensarlos creativamente. No todo tiene que ser una CICIG, no todo tiene que ser una MASI, se puede pensar creativamente. A mí personalmente me gustaría que la Comisión Interamericana creara otras GIEI para otras situaciones parecidas, ¿no? Eso me parece más posible, más sencillo que crear otras CICIG. Esa es otra historia que no es tan sencillo, ¿no? Creativamente pensemos, pero no dejemos de lado las experiencias nacionales, las iniciativas nacionales, lo que se hace a nivel nacional. Eso es muy importante, muy rico y tiene mucho impacto, como mensaje que traté de transmitir contándoles la experiencia del IDL y la experiencia mexicana, ¿no? O sea, no pensar, necesitamos una CICIG y eso va a cambiar todo. No es así, esto no va a pasar, es bien complejo, ocurrió en Guatemala, veremos cómo termina la historia, pero no es tan sencillo, ¿no? En segundo lugar, otra oportunidad importante en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hasta ahora la Comisión Interamericana no se ha involucrado de manera directa en los temas anticorrupción, sí de manera indirecta, por supuesto, ¿no? Principalmente a través de los temas de independencia judicial y selección de jueces, ¿no? Pero ahora creo que aparecen nuevas oportunidades. Ya se logró mayor financiamiento de la OEA a la Comisión y la Corte. Yo no sé si se podría pensar en una relatoría anticorrupción dentro de la propia Comisión Interamericana, podría ser una idea interesante. La otra posibilidad es aprovechar la recientemente creada Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que va a estar dirigida por Soledad, la exdirectora del Instituto en el Cono Sur, ¿no? Porque claramente la relación entre corrupción y goce efectivo de derechos es muy clara, pero alguien tiene que hacer ese vínculo. Podría ser esta relatoría una oportunidad para abordar estos temas. Y en tercer lugar, el próximo año no se olviden que es la Cumbre de las Américas en Lima y el tema es combate a la corrupción. Como muchos de ustedes, tampoco creo que las cumbres o los grandes eventos van a cambiar la historia del mundo, pero sí lo podemos aprovechar para levantar públicamente temas, iniciativas. Yo sé que el Perú está muy interesado en promover iniciativas, aprovechando que va a ser el auspiciador, el anfitrión de la cumbre, y yo creo que los meses previos y posteriores a la cumbre pueden ser momentos que podamos usar como organizaciones para poner temas en la agenda hemisférica. Pues yo creo que pues ahí nomás lo dejo para poder conversar y sí, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Katia, por tu exposición. Ya tengo manos levantadas, por favor, vayan acercándose ustedes dos, por favor, también con la colega, y eso también, cuarto lugar, que vayan planteando sus inquietudes. Dame un segundito, Nancy, ¿las tomamos? Sí, tres, digamos, y de ahí... Bien, vamos de 3 en 3 entonces. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes. Ahí sí, activo. De México. La pregunta es en relación al Sistema Nacional Anticorrupción del que usted hizo
referencia. Precisamente en el estado de Chihuahua se está trabajando en todo el diseño y la implementación del sistema estatal, también en la Fiscalía Anticorrupción, que va a formar parte de este sistema, pero me gustaría poder incidir de una manera eficaz y directa para que todo este procedimiento realmente cumpla con el objetivo de fondo. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Perdón, ¿te puedes presentar, por favor? Nancy de México. ¿Pero de qué organización o institución? Trabajo en la Fiscalía General del Estado, particularmente en la Unidad de Derechos Humanos y Litigio Internacional. Gracias, Nancy. Roque, por favor. Hola, ¿qué tal? Roque de Argentina. Yo trabajo como abogado particular. El título de la charla era Sociedad Civil y Lucha contra la Corrupción. Y acá en anteriores ponencias salió varias veces el tema de un eventual derecho humano a la transparencia, decía Fabián Salviole, otros decíamos a luchar contra la corrupción como derecho humano en sí mismo. Y usted recién daba algunas ideas como una posible relatoría anticorrupción o utilizar la relatoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Mi pregunta es esta: en la Convención Interamericana prevé en el artículo 27 la posibilidad de protocolos adicionales. ¿Qué opinaría usted de un protocolo adicional, por supuesto que los estados lo tienen que aprobar, que vincule el sistema interamericano de derechos humanos con la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, hacer integrar al corpus juris interamericano sobre el que tienen competencia la Comisión y la Corte, la propia Convención Interamericana. No sé si se entiende la pregunta. Gracias. Perdón, la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no? A esa me refiero. Perdón. Sí, gracias. Gracias, Roque. Compañero, por favor. Sí, buenos días. Gracias por la exposición, que fue bastante clara en aspectos que me competen a mí. Yo soy psicóloga, Montserrat Olivera, de Argentina. Obviamente tengo una mirada diferente de todo lo jurídico, pero me parece importante aclarar algunas cositas y después va mi pregunta. Es cierto que por ahí hay otros países con mayor situación más pública, digamos, de lo que implica la corrupción y la situación que están viviendo respecto a estos temas, incluso actualmente. Pero yo quiero aclarar en este momento que, así como en otro momento Argentina había tenido una posibilidad de salida con todos los movimientos que se produjeron en la sociedad civil de la situación que vivimos en la época de la dictadura, hoy estamos en un gobierno democrático, pero sin embargo tenemos situaciones bastante complejas, preocupantes, y la realidad es que, así como se mencionó el tema de la información, que está, digamos, aglutinada en el AEDL, algo así, creo que era y que me pareció muy interesante. Sin embargo, nosotros estamos viviendo en Argentina una situación de cómo hay un monopolio, digamos, de información que está manejado directamente y en combinación directa con el poder del gobierno. Entonces, eso es muy preocupante porque no llega toda la información que nosotros necesitamos para poder ir evaluando a ver qué es lo que está pasando. Y digo esto porque, por un lado, está pasando en este momento lo de la desaparición de una persona que estuvo tratando de hacer una defensa en un movimiento de la sociedad civil indígena, y casualmente por esta situación, digamos, de solidaridad, ha desaparecido. Y la información que aparece desde el lugar del Estado es una información que sabemos y nos consta a la sociedad civil, lamentablemente, de que es mentira, está armada para cubrir esta situación de violación de los derechos humanos tan terrible que nosotros ya hemos padecido, y que gracias a todo el movimiento de la sociedad civil esto efectivamente se fue pudiendo modificar y cambiar, y fue realmente ejemplo para el mundo entero. Sin embargo, en este momento estamos padeciendo una situación así, y me parece que es importante dejarlo en claro, porque esto no es un tema que termine en un gobierno. El hecho de la defensa de los derechos humanos y la defensa de la no corrupción en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, sino que
tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando en todos los gobiernos y tenemos que exigir esto. Esto es mi comentario para saber, digamos, porque lo que me preocupa a mí es que en todo esto, como psicóloga que soy, es cómo estas situaciones de corrupción en todas las áreas que ustedes han ido planteando y de la cual yo vengo siguiendo con detenimiento, implica un estado de preocupación y de angustia y de, digamos, y como de violencia en los ámbitos individuales, familiares, colectivos y de la comunidad total, de la comunidad, digamos, en la cual uno tiene que convivir permanentemente. Y digo esto porque esto sí es una preocupación que a mí me atañe en lo personal, digamos, y en las distintas instituciones en las cuales yo comparto y trabajo. Y me parece que hay, en un aspecto, hay algo que se deja de lado. Entonces, mi preocupación o mi pregunta, digamos, es, bueno, ¿cómo considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta inclusión en el área de la salud mental referido a temas jurídicos? Efectivamente, ¿no? Porque la desaparición de las personas, la represión, la situación de silenciamiento de las situaciones que están pasando graves en violación a los derechos humanos, eso es una violencia a la situación de las personas. Muchas gracias, muy amable. Uno más. Cerramos con Honduras, por favor. Buenas, Jorge de Honduras, yo laboro en el Seguro Social. Acércate un poquito que no te escuchas bien. Buenas, acá. Jorge de Honduras, yo laboro en el Seguro Social y también soy consultor en materia de transparencia. Aquí con una duda sobre los procesos de selección de los jueces de alta corte. Honduras tiene un proceso muy sui generis para la selección de estos magistrados a través de una junta nominadora. Desgraciadamente se ha habido muchas críticas en mi país sobre la politización de estas entidades, los miembros de esta junta nominadora. Entonces ha habido, ¿cómo podría decir? La situación de la importancia de esta junta nominadora. ¿Qué se podría realizar para que estas juntas nominadoras de sociedad civil se alejen de la politización y puedan garantizar efectivamente la razón para la que fueron creadas? Emitir una terna en donde se elijan a las mejores personas para el cargo de magistrados de la Corte Suprema. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Katia, por favor. A ver, son varias preguntas bien diversas, ¿no? Pero a ver, quizás voy a empezar por la última, porque es la más concreta, sobre Honduras y la Junta Nominadora. Efectivamente, Honduras tiene un mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema muy sui generis, porque cambia toda su Corte Suprema de golpe, creo que cada 6 o 9 años, ¿no? 7. O sea, en el resto de países el recambio es por 1, 2, 3, pero en el caso de Honduras son todos. Esto es sui generis. En segundo lugar, este mecanismo de la Junta Nominadora. Mira, la verdad es que yo he estudiado tanto ese tema, no hay mecanismo ideal, ¿no? Primero, no hay mecanismo ideal, y lo importante es que todo mecanismo tenga elementos de transparencia y elementos de participación ciudadana. ¿Ya? Yo sé que, me imagino, ¿no?, que la situación en Honduras es muy frustrante porque este mecanismo tiene participación ciudadana y de alguna manera un poquito de transparencia, pero a pesar de eso, como que no funciona mucho, ¿no? ¿Qué se puede hacer? A ver, yo también lo he pensado porque me interesa mucho el caso hondureño. Dos cosas, ¿ya? Primero, una cosa que puede sonar un poco extraña, pero de verdad lo pienso. Los buenos tienen que animarse a postular. O sea, la sensación que a mí me queda es que hay mucha gente muy buena en Honduras que a veces, que no quiere entrar a la función pública. Y eso es un problema, pues. O sea, yo les digo, podríamos hablar 1000 horas sobre mecanismos ideales de selección, pero lo importante es que nos animemos. O sea, que ustedes se animen a participar en la función pública y se animen a entrarle, digamos, y asumir esos desafíos. Eso es lo que yo le digo a muchos colegas en la región, hay que animarse a eso. Y en segundo lugar, yo sí creo que el proceso de selección de jueces de altas cortes en Honduras necesita una reforma, pero para eso necesita como el apoyo o que muchos actores se pongan de acuerdo. Y ese es uno de los principales problemas que hay en Honduras hoy, que no es fácil crear este tipo de coaliciones como yo les he contado, que hay en México, por ejemplo, y donde no todo ha sido color de rosa. O sea,
para juntarse han tenido que ceder. Esto me parece que es un poco más difícil en Honduras y podemos hablar en otro momento después, si quieres, ya sobre el detalle y los problemas concretos que veo en el proceso, porque es un tema bien técnico. Sobre Argentina, la pregunta, comentario de la colega argentina psicóloga. Mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Yo entiendo no sé dónde estás. Yo entiendo tu preocupación, por supuesto, desde tu disciplina. Quiero decirte que yo también, como abogada, he pasado, por muchos años me dedicaba únicamente al litigio o al análisis teórico de estos temas, ¿no? Y fue hasta hace relativamente poco que en mi oficina decidimos como involucrar o incorporar la perspectiva de la víctima. Llegó un momento en que trabajábamos mucho, por ejemplo, en los temas de justicia por graves violaciones de derechos humanos del pasado, ¿no? Y a ver cómo hacemos para que haya mejores sentencias y los jueces condenen, ¿no? Pero llegó un momento también en que en nuestra propia reflexión dijimos, no podemos quedarnos solamente con esa perspectiva, porque hay otra dimensión, que es la dimensión de las víctimas, que finalmente son los protagonistas de las historias y no podemos dejarla de lado. Y por eso decidimos, y te cuento de mi experiencia personal en mi institución, decidimos incorporar esta mirada desde las víctimas, el trabajo psicosocial, el autocuidado y también preocuparnos por esta otra dimensión en nuestro trabajo de litigio y de análisis con las víctimas. Yo no sé, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que el centro de su trabajo son las víctimas, pero su principal aporte es legal, por supuesto, ¿no? Ellos no tienen la capacidad humana, pues, de hacer ese trabajo, de apoyo psicosocial, ¿no? Pero fíjate que sería una cosa interesante, que podría explorarse, por lo menos, digamos, llamarles la atención sobre este tema, ¿no? Lo importante que sería que de alguna manera pudieran ellos tocar algo de este tema que sin duda me parece fundamental, lo que has mencionado. Sobre la propuesta de Roque, mira, me parece interesante, ahí está, me parece interesante, no la había oído, pero en ánimo como de avanzar en estos temas, de que el sistema interamericano avance, y no solamente que avance en acciones, pero también en arquitecturas legales, ¿no? Que las dos vayan de la mano. Tu propuesta me parece interesante y ahorita no te puedo decir sí, no, porque tendría que leer los documentos, pero no lo descartaría. Definitivamente, la convención no tiene, pues, normas anticorrupción, como tampoco tiene, por ejemplo, la Convención Americana no incluye el derecho a la consulta. Sin embargo, la Comisión y la Corte, interpretando la Convención a la luz de otros documentos, han interpretado el derecho a la propiedad y de una manera tal que pues ahora los estándares de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de la Comisión y la Corte son de exportación. Entonces, sigamos este diálogo porque me interesa mucho. Y sobre México, ¿dónde está la colega? Tú vienes de la Fiscalía de Chihuahua. Me parece interesante. Yo también estoy siguiendo la experiencia en Chihuahua, me parece una experiencia bien interesante. Su consejo de la judicatura, hay una persona de sociedad civil, estoy viendo como un proceso muy, muy interesante ahorita en Chihuahua y mi sugerencia sería que conversaras con la gente, por ejemplo, de CEDEM y otras organizaciones allá que son parte del movimiento Fiscalía que Sirva. Ellos pueden llevarte, digamos, a este diálogo. También lo conversamos después, porque en algún momento voy a ir a Chihuahua en el corto plazo, pero me parece que la forma más práctica sería a través de CEDEM, que son parte de Fiscalía que Sirva. Okay. Seguimos, por favor. Le recuerdo nombre y país, por favor. Muy buenos días. Carlos Ordaya, de Perú. Felicitarle por la exposición. Justamente en la exposición usted hace referencia sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Mi pregunta es, o más que nada, si usted tiene conocimiento sobre el Ejecutivo que presentó un proyecto de ley para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura en Perú, en lo cual propone integrantes del Ejecutivo y un integrante del Congreso de la República, del Legislativo. Mi pregunta es, si ustedes como sociedad civil se han pronunciado respecto a esa reforma o están de acuerdo con ese proyecto de ley presentado por el Ejecutivo,
o como también han presentado una propuesta para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias. Hola, yo soy Agostina de Argentina y trabajo en la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio Público Fiscal. En Argentina algunas cortes ya han empezado a declarar, digamos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y usted también ha mencionado un caso en el que se dejó de lado el principio de territorialidad. Estos son dos principios que generalmente se utilizan en casos de lesa humanidad o de formas modernas de esclavitud. Mi pregunta es, ¿cuáles le parecen las ventajas o las potenciales ventajas y desventajas de empezar a aplicar estos principios en materia de corrupción? Muchas gracias. Hola, yo soy Elsie de la ciudad de Querétaro, México, y mi pregunta es en cuanto al sistema internacional. La nueva ley fue aprobada actualmente y los 42 representantes de distintas dependencias fueron nombrados anterior a la aprobación de la ley, lo cual... Perdón, ¿a qué ley te refieres? ¿Perdón? ¿A qué ley te refieres? A la nueva ley del Sistema Nacional de Anticorrupción en México. Ya. Entonces fueron seleccionados obviamente anteriormente a la aprobación de la ley. Igualmente en cada estado se van a hacer nombramientos de los contralores, los cuales no llevan ningún proceso. El tema es cómo podemos estandarizar los criterios de selección en relación a las convenciones y a los derechos humanos y que realmente sean obligatorios. Y el otro tema que le veo yo a la ley consiste en hacer un estudio más profundo a la ley, pero los procesos administrativos de sanción no tienen una eficacia. ¿Por qué? Porque si ahorita estamos en 2017, las contralorías o las auditorías que se hacen se están haciendo sobre el 2015, inclusive 2014, algunas 2016, pero hay un tema legal en la Ley de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos que las responsabilidades prescriben en un año. Entonces, cuando tú vas a fincar un procedimiento de responsabilidad sobre un acto que un funcionario público ya cometió anteriormente, ya pasaron 3 años. El servidor público puede promover un amparo en protección a dicha prescripción. O sea, estuvo muy bonita la fiesta y el escenario de la aprobación de esta ley, ¿no? Y del sistema, pero todo el dinero que se invierte, presupuesto que no está asignado en México para contralorías y auditorías, no sé de dónde surge, finalmente al final de un procedimiento se está desperdiciando todo porque no hay mecanismo realmente de sanción. ¿Qué podremos hacer? Muchas gracias, muchas gracias. Yesu, por favor. Hola, bueno, le quería preguntar sobre los mecanismos para elegir a los consejeros de las magistraturas o judicaturas. Si me podría mencionar algunos o solamente es aquello que dijo sobre la presión de la sociedad civil o lo que estaba diciendo de que se postulen buenas personas, que creo que fue la pregunta de Jorge. Pero gracias. Gracias, Yesu. Hola, Alejandro de México. ¿Cómo se puede hacer para que la sociedad civil no parta de falacias, para mí, desde mi punto de vista, por generalidades apresuradas? Y pongo el caso del fiscal carnal, como le dicen. Él es un militante, o milita en un partido político. En un enfoque de derechos humanos, él ejerce su derecho de asociación política. ¿Por qué ese derecho se va a contraponer a su derecho de acceso a un cargo público, que es otro derecho humano? Es decir, por lo menos en México, la sociedad civil piensa que si militas en un partido político ya eres corrupto forzosamente. A eso me refiero de la falacia. Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí para cambiar ese chip? Gracias, Alejandro. Josué, por favor. Buenas, Josué Padilla, de la Sala Constitucional de Honduras. Luego, silencio, por favor. Gracias, ahora sí. Después de la ponencia del vocero en la MASI, varios compañeros me hicieron una incógnita. Y tuve una respuesta, pero no sé qué sería la respuesta para usted de la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la legitimidad democrática y constitucional
que poseen instituciones como la MASI y la CICI en nuestros países, porque muchos lo ven como una intervención, otros lo ven como una necesidad frente a un Estado fallido, pero también dentro de un rol democrático es bien cuestionable. Gracias. Ok, interesantes todas las preguntas. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, quizás las más sencillas. El colega peruano que me preguntó por el Consejo de la Magistratura. Perdón. Voy a empezar con las preguntas más sencillas. Hubo un colega peruano que me preguntó por lo del Consejo de la Magistratura, si nos habíamos pronunciado, no sé dónde está el colega. ¿Ya se fue? Ahí está. Mira, sí, nos pronunciamos, sacamos un comunicado y el resumen es que estamos absolutamente en contra de la propuesta de ley que planteó el Ejecutivo de reforma del proceso de selección de consejeros del Consejo de la Magistratura. Nos parece un retroceso de 20 años, o sea, pareciera que el presidente, que alguien le hizo esa propuesta, pero que no tomó en cuenta para nada la opinión de la ministra de Justicia o de nadie, porque es como que lo hubiera hecho pues un secretario que no sabía nada de estos temas. Yo soy muy mala con la propaganda, pero he debido poner ahí la página web de mi institución para que ahí entren y puedes poner CNM y ahí te va a salir el pronunciamiento que sacamos. Nuestra página es www.dplf.org, como en inglés, Due Process of Law Foundation.org, y ahí podrás ver el pronunciamiento y las razones que tuvimos para cuestionar la propuesta que hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski de reforma del Consejo de la Magistratura. Pero es un desastre, o sea, absolutamente desastre. Me hacían una pregunta también sobre qué hacer, la colega mexicana, el sistema anticorrupción, ¿no? Se gasta un montón de plata, al final la acción de responsabilidad llega muy tarde. Bueno, también esto es un tema que ameritaría una conversación muchísimo más larga, no sé dónde está la colega mexicana, allá. Podemos conversar ahora si quieres a la hora del almuerzo sobre esto, pero digamos, ese es el problema en muchos países de la región y también en México, o sea que hay una dedicación a todo el armatoste, digamos, la arquitectura legal, institucional, pero a la hora de la práctica como que no funciona, ¿no? Entonces, digamos, mi recomendación fundamental sería, es el mensaje que quise transmitir hoy, ¿no? Que trabajemos en coaliciones, que trabajemos en alianza con organizaciones, que aprendamos a canalizar estas demandas, porque uno solito criticando no llega muy lejos. Entonces yo creo que ese sería el principal desafío, dónde y con quiénes canalizar estas demandas, y sobre eso podemos conversar después. Sobre la pregunta de otros mecanismos para elegir consejeros de la judicatura. Bueno, hay diversos mecanismos, ¿no? Políticos, no políticos, semipolíticos. Yo creo que en los últimos años en América Latina se le ha dado prioridad o se ha enfatizado mucho en aquellos mecanismos que están integrados por actores de diferentes disciplinas, donde hay una participación de otros sectores de la sociedad, ¿no? Pero hay otros, o sea, hay países donde elige el Poder Ejecutivo o hay países donde diversas instituciones ponen a sus representantes en el Consejo de la Judicatura. Yo reitero, no creo que haya un mecanismo ideal. Si ustedes me preguntan, ¿qué mecanismo sugerirías tú? Mira, a mí me gusta mucho el mecanismo que existe en Perú, ¿sí? Como decía hace un momento, es lindo en el papel, pero en la práctica está lleno, digamos, de porosidades que han permitido que el sistema haya sido controlado parcialmente por grupos interesados en controlar el Poder Judicial. Entonces, ni siquiera ese, que es tan bueno, ha estado blindado frente a estas injerencias indebidas, ¿no? Yo más bien lo que enfatizaría sería en que cualquier mecanismo que se utilice tiene que tener componentes mínimos de transparencia y de participación ciudadana, pero no solo en el papel, sino en la realidad, o sea, poniendo luces, o sea, haciendo de la institución o del mecanismo una pecera. Creo que ahí estás disminuyendo las posibilidades de injerencia y de actuación irregular. Esa sería mi propuesta. Y las dos últimas preguntas, lo del fiscal carnal, como le dicen en México, y la sala, el tema de la MAS y la CICIG y su legitimidad. A ver, sobre el tema la pregunta que me hacía el colega mexicano, ¿no? ¿Por qué? Básicamente tu pregunta era, ¿por qué ese prejuicio? ¿No? ¿Por qué ¿dónde está? ¿Atrás? Ah, ya.
básicamente tu pregunta es ¿por qué ese prejuicio? Si una persona pertenece a un partido político, ¿es que acaso no puede ser una buena autoridad judicial? Bueno, a ver, la pregunta es válida, ¿no? Pero como decimos en Perú, el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, ese tema es una gran discusión en la región. Ya hay, y en el mundo hay países donde los jueces pertenecen a partidos políticos, hay países donde no se puede. En El Salvador hay toda una gran discusión en relación a la afiliación política de las altas autoridades. Hay, una mega discusión. ¿Por qué? Porque sobre todo en los países centroamericanos, o estás con un partido o estás con el otro. Son sociedades muy politizadas, ¿no? A ver, sin embargo, porque ese es un tema, quizás esa pregunta trasciende la presentación del día de hoy. O sea, yo creo que esta pregunta es, para mí, ¿no?, una de las reflexiones más importantes del último año, sobre todo en México. Yo creo que para responderla no podemos escaparnos o no podemos salirnos de la realidad sobre la cual estamos hablando. México, el día de hoy, desde mi punto de vista, como digo, no comprometo a la institución, desde mi punto de vista como abogada, como directora de una organización y como, activista que me dedico a estos temas los últimos 20 años, yo siento que en México, uno de los principales problemas es el de la impunidad. Y las causas de la impunidad son varias, pero una de las causas de la impunidad tiene que ver con el control que existe de las instituciones públicas por parte de los poderes económicos, poderes políticos y hasta poderes ilegales, como el crimen organizado. No sé si todos estarán de acuerdo, pero esa es mi percepción. Y en ese escenario, necesitamos instituciones realmente independientes. ¿Cómo logras eso? Bueno, es un camino muy complejo, pero me parece que empezaríamos mal si la nueva institución encargada justamente de perseguir el delito y enfrentarse a esta situación de macrocriminalidad y graves violaciones de derechos humanos que vive México es una persona tan cercana a la cabeza del Poder Ejecutivo, no solamente porque pertenece a un partido, sino por ha sido abogado del presidente y por una serie de acciones que quizás no vale la pena mencionar aquí. Yo no digo que eso lo haga parcial, y ya está censurado e independiente, pero son elementos que te hacen dudar de su independencia, ¿no? Entonces, acá no es nada ni blanco o negro, pero sí me parece legítima la intención de los colegas mexicanos de esperar para dirigir esta nueva institución que va a ser autónoma, una persona que, tenga más o menos señales de que no está cercano al poder político. Y aquí vuelvo a lo que dije al inicio o en el medio de mi presentación, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el tema, y de hecho varias preguntas han salido, ¿por qué el tema de selección de jueces de altas cortes es tan importante? ¿Por qué nos interesa a todos? ¿Por qué? Porque en un momento nos dimos cuenta que esa era la manera que tenía el poder político de controlar el poder judicial, controlando a las personas que llegaran a la cúpula del poder judicial. Eso me imagino que acá habrán muchos ejemplos sobre ese tema. Entonces, no es no es que la gente esté como inventando cosas o siendo como demasiado especulativa. Es que eso ha ocurrido históricamente en las últimas décadas en la región, ¿no? Es la manera más sencilla de controlar a las cúpulas judiciales. Entonces, en esa lógica, nadie censura a este señor, pero sí, no me parece, ya empieza un poquito como en desventaja, pues, por su cercanía al poder político, sí. ¿Ahora o quieres que conversemos después? Bueno, si quieres, sí, por supuesto. Acércate al micrófono, Alejandro, por favor. Estoy de acuerdo con todo lo que comenta, pero estamos hablando de violaciones graves de derechos humanos y entonces, en específico, le estamos restringiendo un derecho humano al procurador. Entonces, ¿cómo le hacemos? El procurador... ¿Cuál es el derecho humano restringido? Al acceso a un cargo público. Okay. Entonces, su derecho de asociación política se contradice o restringe su derecho al acceso a un cargo público. ¿Por qué? Porque la sociedad civil prejuzga
Y dice no. Y lo pongo, por ejemplo, porque yo lo viví. Yo soy el presidente de un órgano de transparencia y milito en un partido político. Yo concursé en una convocatoria pública, exámenes, etcétera. Y cuando me eligen, la oposición, obviamente, la oposición del partido que yo milito, prejuzga y dice que como yo milito, ya no voy a ser imparcial. Una falacia. ¿Me explico? Sí, no, entiendo perfectamente lo que... Entonces, volvemos a lo mismo. Ok, estamos hablando de una persona o de que en México hay violaciones graves de derechos humanos diario. Y automáticamente sí le queremos violar un derecho al procurador. Ya, bueno, a ver, dos reacciones, ¿no? Primero, como te decía, este tema de el papel que tiene la afiliación política de una persona para acceder a un cargo público es muy discutido. No hay una opinión exclusiva, ¿no? O sea, eso en general. Y de hecho, digamos, hay casos de personas que han cuestionado su separación de cargos o su no incorporación por ese tema. O sea, hay acciones judiciales, decisiones judiciales, sobre todo de la Corte Suprema de El Salvador, que estaba analizando este caso de la afiliación política como razón o no razón para poder asumir un cargo o candidatear un cargo. O sea, por ese lado lo entiendo. En segundo lugar, si este señor que ahora es procurador y que quiere ser fiscal no se le permite postular por eso, puede cuestionar esa decisión judicialmente, así como la sociedad civil cuestionó la decisión del presidente Morales de sacar a Iván y la Corte Constitucional tomó una decisión. También el procurador podría cuestionar esa limitación judicialmente. Nadie le impide a que la cuestione, ¿no? Ahora, en tercer lugar, lo que te decía hace un momento, yo no creo, o sea, que el que él pertenezca a un partido político sea la razón principal. Creo que la razón, son diversas razones que tienen que ver con su trayectoria como abogado y que, digamos, a veces, no sé, puede sonar un poco coloquial lo que voy a decir, pero la independencia no solamente hay que ser independiente, sino también parecerlo, ¿no? Entonces, digamos, para un cargo tan importante como es la cabeza del Ministerio Público, a mí sí me gustaría, no solo en México, sino en cualquier lugar del mundo, que la persona no solo sea independiente, sino que también lo parezca. Perdón, rápido, ya nada más. Sí, o no, obviamente no hay requisito en la ley para que él no sea, sería inconstitucional. Por eso no está. No, esto es, yo por eso mi pregunta era, ¿por qué la sociedad civil de entrada ya bloquea a una persona para acceder a un cargo público automáticamente? Porque legal no se puede, es inconstitucional. ¿Cuál es su nombre, perdón? Alejandro. Alejandro. Y, perdón, y lo último, bueno, él no va para juez, va para fiscal, para procurador, solo que otra es el procurador, pero le van a cambiar el nombre y va a ser independiente del Poder Ejecutivo, pero no va para juez. Bueno, Sí, y yo también, solamente para terminar, ¿por qué lo cuestiona? Porque con mucho cariño, porque adoro tu país, esa es la historia de México. O sea, yo cuando empecé a trabajar en México, trabajaba en los estados, trabajaba en Oaxaca, por ejemplo, donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que esa es la Corte Suprema de Oaxaca, había sido secretario del PRI, luego secretario de gobierno, luego pasó a ser miembro de la Corte Suprema del Estado, luego salió, luego entró y ahora es presidente del tribunal, y entonces con el gobernador que era su secretario. Entonces yo me quedé, no lo podía creer, y a nadie le parecía raro, y creo que eso es lo que me motivó a trabajar el tema de selección de jueces de altas cortes, porque veía las puertas giratorias que se daban en el poder, de poder ejecutivo a poder judicial, a poder legislativo. Entonces, claro, o sea, y realmente te digo, y por supuesto que podemos seguir el diálogo después, el origen de mi organización DPLF está en El Salvador, en la Comisión de la Verdad de El Salvador. Los ex miembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador, donde estaba el fundador del Instituto Burgenthal, hicieron un informe, y uno de los temas fundamentales que pusieron en su informe fue el rol del Poder Judicial. El Poder Judicial salvadoreño no jugó su papel, no hizo nada, ni investigó los delitos cometidos por los grupos armados, ni investigó al Estado. Entonces no jugó ningún rol, y eso lo motivó a crear justamente estas instituciones. ¿Por qué? Por el convencimiento de que las instituciones de justicia son las únicas, o sea, el Poder Judicial es el único poder no político que debería estar fuera del poder político para dirimir las discusiones. Debería ser el único apolítico, ¿no? Y entonces, claro, cuando veo otros ejemplos, bueno, en fin, podemos seguir conversando de eso.
Perdón, ¿y tu pregunta? Sí. Pero también quisiera tener un comentario. A ver. Chiquito, porque si no, atentas contra el almuerzo todos. Derecho a la alimentación. Actúa ejerciendo política partidista. Entonces me recuerdo lo que dice Alejandro ahorita, porque al menos, y así no tenemos dudas, el ejercicio de derechos políticos no se puede disminuir en ningún aspecto a esas personas. O sea, me parece mucho lo que están haciendo ustedes, hay que ser y hay que parecer, pero también no podemos generar una cultura en la cual se esté restringiendo los derechos políticos para acceso a cualquier funcionario. Y una cuestión, la literatura es política, no política partidista, pero sí tiene que ver. Sí, pero bueno, solo para terminar, bueno, ese tema, el tema del papel de los mecanismos ad hoc y de qué manera invaden la soberanía de los estados, bueno, o sea, sobre esto no hay una teoría escrita en piedra, ¿no? Yo creo que estos mecanismos han surgido por una demanda no solo ciudadana, porque no hubieran podido surgir si no hubiera una aceptación de los estados. O sea, nadie le puso una pistola en la cabeza al presidente de turno en Honduras para aceptar la creación de la MASI. Nadie le puso una pistola en la cabeza del presidente guatemalteco para aceptar la creación de la MASI. O sea, fue un momento político el que ellos vieron que este mecanismo podría ser posible, podría ayudar en algo la situación. No todos los países lo aceptan. De hecho, El Salvador se ha negado y lo entiendo. O sea, yo frente al tema, mi posición, por eso decía, era prudentemente optimista. Sí, me parece interesante lo que ha surgido. Me gustaría que la Comisión Interamericana, que sí tiene claramente el mandato, lo usara más, pero no es que estoy ahí buscando CICIG o MASI por el continente. Más bien a mí lo que me interesa es fortalecer los movimientos a nivel nacional, que los cambios y reformas vengan de adentro.